transmisión especial de nuestro canal por todas nuestras plataformas digitales. Así es que vamos a comenzar con un capítulo especial de CNN Tiempo y muchos datos que queremos compartir con todos ustedes a esta hora de la tarde. Se cumplen 200 años de la creación del cambio de mando como hito republicano. Vamos a hablar de esa historia y por supuesto de diferentes momentos que nos ha dejado este verdadero acto que congrega en esta oportunidad al presidente saliente, Gabriel Boric, y al presidente entrante. Le quedan pocas horas de presidente electo, me refiero a José Antonio Kast. Detalles del cambio de mando los conversamos a esta hora en CNN Chile. Bueno, y lo vamos a hacer con un invitado de lujo, Pablo Rubio Apiolaza. Él es doctor en Historia e investigador de la Biblioteca del Congreso Nacional, que nos acompaña a esta hora y muy temprano en la transmisión de CNN Chile. Pablo, ¿cómo has estado? Muy buenos días. Buenos días, José Miguel. Un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias a ti por tu tiempo y más encima tan temprano, en un día con mucho trabajo desde el Congreso Nacional y todo lo que ya decíamos en la presentación. Pablo, vamos a la historia de nuestro país. ¿Es cierto que el cambio de mando en algún momento de nuestra historia se celebró los 18 de septiembre y además en otras fechas durante los últimos 200 años? Sí, efectivamente, este año 2026 se cumple este hito de los 200 años de la institución de la Presidencia de la República. Se crea en 1826 en un contexto político de inestabilidad. El país venía saliendo de la independencia. Antes de la figura de la Presidencia de la República existía lo que denominamos el Director Supremo como Sí. máxima autoridad política y militar. Y este cambio, que no es solo de nombre, sino que también implica un cierto giro en la evolución política del país, instala una institución que ha sido clave en la historia de Chile. Todas las constituciones, las principales, por ejemplo, 1833, 1925 y 1980, establecen una cierta reglamentación del cambio de mando Pablo. como institución. Y esto es súper importante porque a través de la creación de la Presidencia de la República, uno puede ver distintos hitos y momentos, particularmente lo que tú preguntas del 18 de septiembre. Sí, ya, y en ese sentido, repasemos algunas fechas. Hubo cambio de mando 18 de septiembre. ¿En qué otras fechas? Y te agrego, en virtud del tiempo, otra interrogante que me asalta a esta hora de la mañana. ¿No ha coincidido siempre con el inicio del periodo legislativo, como sucede, por ejemplo, en la actualidad? No, efectivamente, la coincidencia entre el periodo presidencial y el legislativo solo se coincide desde 1990, desde marzo de 1990. Si uno pone un ejemplo, entre los años 30 y el golpe de Estado del 73, ahí el inicio del periodo legislativo era el 21 de mayo, mientras el cambio de mando era el 3 de noviembre, si consideramos el periodo que se extiende entre los años 40 y 70. Entonces, no hay una sincronía, si uno quiere decirlo, entre ambos periodos parlamentarios, eso solo desde 1990. Ya. Y por eso es muy importante ver, digamos, los distintos momentos que van a caracterizar. Lo mismo en el caso del 18 de septiembre, que es interesante verlo, porque en esa época, Chile en el siglo XIX, el cambio de mando representaba la construcción del Estado, del nuevo Estado, de la nueva patria, que se estaba configurando luego de la independencia de estar casi 300 años bajo el dominio de una potencia colonial. En consecuencia, la institución de la Presidencia de la República y el traspaso de mando, esta institución que incluye no solamente el aspecto político, sino que ritual, también simbólico, forma parte de nuestro ADN como institución. Y es impresionante cómo, en el caso de Chile, si uno ve a nuestros vecinos que muchas veces los cambios de mando no resultan, el que pierde no asiste a la ceremonia. En el caso de Chile, prácticamente en estos últimos siglos no se ha vivido aquello, Claro. aunque en todo caso tenemos un periodo en el cual el Congreso estuvo cerrado, como en el periodo de la Así dictadura es. de Pinochet. Oye, Pablo, otro tema relacionado a lo mismo. Tú decías 18 de septiembre, en estos 200 años desde que existe el cambio de mando, por supuesto con la interrupción de la dictadura, que tú la mencionabas al finalizar tu respuesta. Pero, por ejemplo, 18 de septiembre, mencionaste también el 3 de noviembre como otra fecha en la que se desarrolló cambio de mando. Y, por ejemplo, si el cambio de mando era el 3 de noviembre, ¿cuándo eran las elecciones?
El 3 de noviembre estaba regulado por la Constitución de 1925. En ese minuto, cuando fallece el presidente ¿Sí? Juan Antonio Ríos, después asume el presidente Gabriel González Videla, se establece como fecha por calendario constitucional el 3 de septiembre, el 4 de septiembre, La como elección. fecha para la elección. Ya, o sea, en el Exacto. fondo Y en ese teníamos minuto, 2 meses, perdón que te interrumpa, teníamos 2 meses entre la elección y el cambio de mando, una discusión que también se ha llevado a la actualidad a propósito de lo que dura el periodo de transición actual, digamos. sí, con la diferencia es que en ese minuto, bajo esa constitución de 1925, que predominó en Chile hasta el año 73, ¿Sí? ese minuto entre el 4 de septiembre y el 3 de noviembre era para que el Congreso en pleno se reuniera para ratificar a la primera mayoría en caso de que ninguno de los candidatos hubiera obtenido la mayoría absoluta. Y así pasó con el presidente Allende, el presidente Jorge Alessandri, el presidente González Videla, el presidente Ibáñez. Muchos presidentes tuvieron que ser ratificados. Era una especie de segunda vuelta, uno puede decir, pero votada en el Ah, Congreso. mira, mira, Entonces, es interesante. En ese sí, caso, si hablamos del tiempo de transición, también era bastante largo, José Miguel. De hecho, el presidente asumía el 3 de noviembre y también se demoraba meses la instalación. Entonces, este debate sobre la transición también es importante y tiene antecedente histórico. mira, claro que sí. Y hablando de los símbolos, Pablo, les recuerdo a todos quienes se suman a la sintonía de CNN Chile a esta hora de la mañana que estamos conversando con Pablo Rubio Apiolaza. Él es doctor en Historia, investigador de la Biblioteca del Congreso Nacional, que amablemente se ha sumado al inicio de esta transmisión especial. Hablando de los símbolos, ¿cuándo surge la banda presidencial? Eso por una parte. Y por otro lado, que nos puedas detallar en qué momento de la historia se llega a que cada presidente tenga su propia banda presidencial y dónde están las bandas de hace muchos años hasta la actualidad, dónde han quedado. Te Sí, agregué, te hice es varias interesante preguntas. Dale. sí, sí, es interesante el debate. Bueno, como mencionábamos, el cambio de mando incluye una parte simbólica, de ritual, y en ese sentido la utilización de estos símbolos es clave. Tanto la banda como la piocha vienen de Bernardo Higgins, de este gran personaje, director supremo, líder del proceso independentista, y es él el que la instituye. En el caso de la banda, durante el siglo XIX se utilizó la misma banda que iba cambiando de presidente a presidente. Entonces Mira, es impresionante de cómo era un mismo objeto que se renovaba de presidente a presidente. En ese minuto, no sé si recuerdas, estaban los presidentes conservadores, liberales, los decenios, el los presidente Balmaceda. decenios, Hay toda sí. una continuidad histórica de presidentes que utilizan la banda presidencial. Esto solo se quiebra en el siglo XX con el presidente Barros Luco, que no se pudo poner de acuerdo con el presidente Sanfuentes por un tema de color, por un tema de diseño, y desde ahí en ese minuto se tomó la costumbre de que la banda iba a ser establecida, digamos, presidente por presidente, iba a ser Mira, confeccionada. Entonces es algo relativamente que tiene 100 años este tema de las bandas cambiables. Y en el caso de la piocha también, tiene una historia que se ha repetido también en distintas oportunidades. Es una historia también muy reciente, porque la piocha original de O'Higgins que pasa al presidente Errázuriz Sañartu, que en realidad quien la comienza a utilizar como piocha en la como un década de símbolo. 1870, como un símbolo de poder. Y es interesante esto, José Miguel, porque el tema de la banda, si volvemos un poquito atrás, es el presidente del Senado el que otorga la banda al presidente. Y eso, ¿qué demuestra? El rol del Congreso, ¿no? Que es Por muy supuesto. importante, porque Sí. cuando se crea la institución de la presidencia de la República, José Miguel, el Congreso tiene mucho que ver porque es el pueblo quien le da el poder al presidente de la República a través del presidente del Senado. Por eso es el presidente de la Cámara Alta quien le da la banda al nuevo presidente, ¿no? Claro. Pablo, dónde están todas las bandas presidenciales desde 1830, si no mal recuerdo la fecha, hasta ahora? Tú dices en el siglo XX, ya con un cambio de que cada presidente tenía su propia banda, pero ¿dónde han ido quedando? Y te agrego otra pregunta porque tenemos que ir avanzando por el tiempo. ¿Hay un consenso entre los historiadores sobre sobre el paradero de la piocha de O'Higgins? ¿Fue en el bombardeo a la moneda en 1973 cuando desaparece? Porque hay en las redes sociales comentarios, teorías, etcétera. Pero el consenso de los historiadores es el bombardeo a la moneda, ¿no? Sí, mira, respecto a las bandas, depende de lo que haga cada presidente. Hay algunas en algunos museos, por ejemplo, Museo Histórico Nacional, hay algunas también conservadas por la familia, se aprecian más bien como un símbolo
más particular en estos últimos tiempos, excepto cuando se está usando en el mandato. En el caso de la piocha, sí, la verdad es que se ha hablado mucho sobre el tema y efectivamente hay un acuerdo, como tú dices, un consenso acerca de que la piocha original, vale decir, la piocha que O'Higgins le regala a Argomedo, que en Sí, Argomedo también la traspasa muchos años después de la muerte de O'Higgins al presidente Rázuri Zañartu en la década de 1870. Esa piocha se pierde durante el bombardeo del 11 de septiembre de 73, con lo cual el general Pinochet tiene que crear otra, que es la que finalmente se va traspasando desde los años 90. Pero sí es importante el símbolo, ¿no? De cómo permanece pasando por regímenes, como hemos visto, autoritarios, democráticos, y de cómo los símbolos se mantienen, lo que es reflejo, como ya hemos indicado, de la estabilidad del país. Si uno ve, por ejemplo, obvio. los cambios de mando, insisto, en otras sociedades de la región, latinoamericana incluso, vamos a ver que la situación es muy distinta, con distintos quiebres institucionales. En el caso de Chile existe una simbología que, claro, cubre ya 2 siglos de duración. Entonces impresiona la notable Pablo. continuidad que ha tenido en el tiempo. ¿Y qué hay de cierto o qué opiniones has podido recabar sobre que la piocha de O'Higgins, que se pierde de acuerdo al consenso de los historiadores el 11 de septiembre de 1973, en el inicio de la dictadura en pleno golpe de Estado, pero qué hay de cierto o qué sabes sobre que esa piocha ya era una réplica? Sí, bueno, la versión más, digamos, aceptada, la de Bernardino Bravo Lira y otros más, es que efectivamente es la piocha que estamos señalando, que en el fondo es de O'Higgins, que la regala a Argomeo y posteriormente Razori Sañartu. Existen otros orígenes, pero realmente poco estudiados. Ahora, anécdotas respecto a la piocha, se ha hablado de distintas, por ejemplo, el presidente Balmaceda, que se le cae cuando la recibe, y Balmaceda, Oye, ¿cierto?, se cree sí, este mito de que terminan trágicamente su mandato. Balmaceda, como sabemos, se suicida el último día de su mandato, lo que da origen a una guerra a civil, una como guerra civil. sabemos. Posteriormente, Arturo Alessandri Palma, cuando él renuncia al gobierno del año 25, pone un papelito diciendo, que señala la idea de volveré, ¿cierto? Y después él Como en mismo uno de los saca el papelito en el año compartimentos de las piochas, de la 32. piocha, ¿no? Sí, sí, y dicen cuando él reasume el cargo con otra elección popular el año 32, él saca el papelito y ahí estaba. Entonces, hay distintas anécdotas, mitos que se han, ¿Y a digamos, qué otros tejido presidentes se le ha respecto a la caído la piocha. piocha en el cambio de mando? Hmm. Bueno, a bastante. Se señala también que al expresidente Piñera también se En el tuvo segundo gobierno creo que fue eso, ¿no? así es, tuvo algunas dificultades para incrustarle en la banda. Pero sí, son parte de los mitos que se tejen en torno a este acto republicano que tiene un significado fundamental que es en un país presidencialista también como Chile, ¿no? De la importancia que este refleja. Sí, claro, y el video entre la expresidenta Bachelet y el expresidente Piñera, cuando el presidente Piñera le dice, bueno, ¿y dónde está la piocha? La respuesta de la expresidenta Bachelet sobre el destino de lo que estábamos conversando antes, y después el presidente Piñera dice, bueno, hay que buscarla, nos comprometemos, algo así, señala en el Salón de Honor en el Congreso. Bueno, y otro dato, Pablo, te lo comento para que lo vamos conversando. La banda presidencial que utilizó el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle cuando asume la presidencia el 11 de marzo de 1994 es la misma banda presidencial que usó 30 años atrás su padre, Eduardo Frei Montalva, cuando asume la primera magistratura en honor a su legado, a su memoria. Y otro dato también, ¿tú sabes cuál es el cambio de mando donde hubo 3 presidentes en el Salón de Honor? ¿Sí o no? En la testera me refiero. 1910. ¿Ah? 1910. Ya, ahí me lo puedes contar, pero yo te tengo el dato de 2006, cuando asume A la ver. presidenta Bachelet, sucediendo al presidente Lago, estaban en la testera, y los símbolos de la presidencia se los entrega el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que en ese momento era presidente del Senado. Entonces tuvimos en la testera, en el Salón de Honor, 3 presidentes en escena. ¿Qué te parece? Y consecutivos más encima. Sí, maravilloso y también me permite señalar algo Dale. importante, que es la vinculación entre el Congreso y la presidencia. De hecho, José Miguel, de los 35 presidentes que han existido con el título de presidente de la República en Chile, 31 han sido parlamentarios. Solamente 4 Mira, no han estado en el Congreso. Entonces, es un dato importante al señalar que el Congreso Nacional, como otra institución permanente de la República, ha tenido a casi el 90% de los presidentes ¿quiénes no, Pablo? en su presidente Ricardo Lago,
la presidenta Bachelet, el presidente Jorge Montt y Juan Esteban Montero, presidente radical de los años 30, del año 31. Son solamente esos cuatro los que han ocupado, los que no han estado en el Congreso como parlamentarios. Todos los demás han sido o presidente del Senado, o diputados, o senadores. Y en Entonces, el caso, esto es Pablo, una del manifestación clara. presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, bueno, él fue senador luego de dejar la presidencia, pero no había tenido un paso por el Parlamento antes, ¿no? Anteriormente no. Ya. Frederick Tagle fue primero lo que llamaban antes, recuerdas tú, los senadores vitalicios y después fue electo por votación popular, pero Frederick Tagle se considera como un presidente, entre comillas, también parlamentario. Ya, perfecto. Y, Oye, y, Pablo, todo, y todos los ¿sí? demás, si uno piensa, José Miguel, para abundar en el tema, ¿Sí? presidentes emblemáticos como Eduardo Frei Montalva, fue presidente del 64, pero él era parlamentario desde el año 49. Así es. El mismo Salvador Allende, presidente del año 70, senador y diputado el año 37, senador el año 45. Entonces es importante ver de cómo estos personajes políticos emblemáticos, largas trayectorias, especialmente del Congreso Nacional. Y, Claro. y ahí llegamos a tu anécdota del año 2006, donde están estos tres presidentes, ¿no? Exactamente. Oye, Pablo, una pregunta que nos asalta a todo el equipo a esta hora de la mañana. ¿Se hace alguna inducción, por ejemplo, a José Antonio Kast, que va a asumir la presidencia en un ratito más, sobre el movimiento que va a haber en el Salón de Honor del Congreso? ¿Se le hace alguna inducción sobre todo lo que se está disponiendo, la logística de este cambio de mando? ¿Se juntan con él? ¿Cómo se lleva a cabo eso? ¿O con el equipo? Sí, el Congreso Nacional tiene un sistema bastante aceitado, bastante establecido de los protocolos. Son funcionarios, especialmente donde yo trabajo, son funcionarios de excelencia que manejan de la A a la Z todo lo que son los protocolos y varios de cambio, y tienen varios cambios de mando en el cuerpo. Si consideramos que esto es una tradición de que en Chile ya se establece cada 4 años, cuando se disminuye el mandato presidencial de 6 a 4, entonces sí, hay una fase ahí de inducción, porque todo esto tiene sus tiempos, tiene sus protocolos y sus ritos que cumplir. Anclado, claro está, en esta gran tradición histórica que una dictadura militar con cierre del Congreso no fue capaz tampoco de interrumpir, y que sigue siendo tal cual o muy Mm. parecida a ¿Y lo esa que pasó en el inducción siglo se XIX. hace al presidente electo y a todo su equipo, incluidos los nuevos ministros y ministras, al gobierno entrante en general? Sí, sí, desconozco si hay una cosa muy estructurada, pero respecto al funcionamiento de los protocolos, de los tiempos Perfecto. claros, debería haber una coordinación en ese sentido. Perfecto. Pablo, hasta ahora estamos en las redes sociales y nos llega una pregunta para ti, para que nos puedas recordar si tienes alguna anécdota que se te viene a la memoria en este minuto en los cambios de mando. Algo que te gustaría relevar a esta hora. O también te agrego otra pregunta histórica. ¿Algún momento de nuestra historia en la que no se haya podido desarrollar el cambio de mando por algún evento especial? ¿O algún momento de nuestra historia en la que algún hecho en particular haya tenido o haya generado el movimiento de la sede donde se iba a desarrollar el cambio de mando? Mira, es impresionante, José Miguel, pero en muy pocas oportunidades, sacando el periodo del régimen de Pinochet, donde no hubo congreso, Claro. pero hubo dos oportunidades, un incendio y un terremoto, así diciéndolo de una forma muy, muy, muy simple. En el caso de 1895, un gran incendio en el edificio del ex Congreso Nacional impidió la ascensión del presidente Errázuriz Echaurren. Se tuvo que trasladar a la Casa Central de la Universidad de Chile. Lo mismo 10 años más tarde con un tremendo incendio con el terremoto, perdón, de 1906, donde también se tuvo que trasladar en ese caso a la compañía de gas de la época. Mira, Entonces, mira. sí, han existido dos oportunidades en las cuales la sede pero claro, el Congreso se traslada a esos puntos. Entonces, este tema de la vinculación entre ejecutivo y legislativo, si uno lo quiere denominar así, se mantiene en otras sedes, pero se mantiene como una cierta Claro, continuidad. Pero claro, claro, pensando que Chile ha claro. tenido un edificio del Congreso desde 1876 hasta 1973 y luego desde el 90, han habido pocas las oportunidades. Bueno, y otro dato, José Miguel, la última vez que se cambiaron presidentes, cambio de mando de un signo político similar fue hace 20 años, el año 2006. Imagínate, después hemos tenido El alternancia, presidente claro Lago, que sí. eso
Así es, eso demuestra mucho acerca de la política actual, de lo cambiante del Obvio. electorado y en definitiva yo diría que es una muestra de vitalidad de nuestra democracia, Bien, Pablo. que con signos políticos distintos es capaz de mantener una tradición transversal. Claro, y nadie se olvida también de lo que pasó en el cambio de mando del 2010 con la réplica del terremoto y el rey de España mirando También. el techo del Salón de Honor del Congreso Nacional y el entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, diciendo, bueno, ¿qué hacemos acá? Bueno, nosotros los chilenos muy tranquilos porque veníamos saliendo de una tremenda emergencia y estamos más acostumbrados a que luego de un gran terremoto hay réplicas y fue el caso en el 11 de marzo del año 2010. Yo te quiero agradecer, Pablo Rubio, doctor en Historia, investigador de la Biblioteca del Congreso Nacional, por estar a esta hora comenzando con nosotros la transmisión especial y multiplataforma de CNN Chile en este cambio de mando 2026. Que tengas un buen día. Un gusto, buen día para ti. Un gusto. Muchas gracias.